Dicen las antiguas profecías que el fin no empezará con un trueno, sino con un susurro que se cuela por las rendijas del mundo como un viento casi imperceptible. Primero se siente en el pecho un peso que no se explica, luego en los ojos que ya no pueden sostener la mentira brillante de las pantallas. Después, en las calles donde los anuncios siguen gritando promesas que nadie cree de verdad. Babilonia, ese nombre que muchos consideran un mito, no es un punto en el mapa, es un pulso en la sangre de las naciones. Es la ciudad que no duerme, porque teme soñar con su propio juicio, el sistema que convierte todo en mercancía, incluso el alma. El mercado donde los reyes venden paz, los mercaderes venden esperanza y los profetas falsos venden absoluciones envueltas en luz artificial. Sus torres no se levantaron con piedra, sino con historias seductoras. Sus cimientos no son rocas, sino acuerdos, algoritmos y firmas invisibles. En sus plazas se celebran coronaciones que duran un día y olvidos que duran generaciones. Y sin embargo, bajo la corteza de su brillo, algo comienza a crujir como madera vieja en una casa que parece nueva. Los ojos que miran hacia arriba lo notan primero. Hay un silencio raro entre relámpagos, como si el cielo respirara hondo antes de hablar. Los oídos atentos escuchan un rumor antiguo, una frase que viaja de siglo en siglo. Caída, caída es Babilonia la Grande. No se trata de poesía, es un veredicto. Algunos dirán que se trata de ciclos, que toda civilización envejece. Otros afirmarán que lo nuestro es progreso y que cada herida es el costo que se paga por ir hacia adelante. Pero hay heridas que no cicatrizan porque no son del cuerpo, son del espíritu. En los templos de Babilonia, la verdad se alquila por minutos y la mentira se vende en cuotas sin interés. A los cansados se les ofrece entretenimiento, a los hambrientos un eslogan, a los que buscan sentido se les entrega un mapa que siempre termina en el mismo centro, uno mismo. Y así, el orgullo se sienta en el trono y declara: no necesito al Altísimo, yo soy mi propia luz. Cuando esa declaración se convierte en ley no escrita, cuando se imprime en la educación, en la música, en el humor, en la política, en la devoción de cada día, entonces el reloj profético marca un tic más fuerte que todos los anteriores. No esperes ver grietas externas antes de tiempo. Las caídas verdaderas empiezan por dentro, donde los ojos no alcanzan. En los altillos del poder se oyen risas seguras, pero en los sótanos del alma se escuchan los pasos del juicio. Las naciones beben del vino de Babilonia, sí, pero ya no embriaga con placer, sino con cansancio. La copa brilla como oro, pero dentro sabe a hierro. Se firman pactos de paz que apenas sobreviven a un titular. Se reparten medallas a quienes aprendieron a decir sin decir. Se levantan nuevas torres digitales que prometen unirnos y solo nos alinean. Y sin embargo, misterio que humilla a los sabios, cuanto más suben sus torres, más profundo cavamos nuestras tumbas interiores. El mundo se entretiene en los balcones, mientras por las escaleras sube un incendio silencioso. No arde con llamas, arde con indiferencia. Hoy no vengo a negociar metáforas, sino a encender lámparas. Lo que verás a continuación no son ideas para asustar niños, ni teorías para coleccionar en foros. Son signos, 10 pulsaciones que, al unísono, componen la banda sonora de una caída que ya comenzó. No son nuevas, son antiguas advertencias que dormían en páginas que pocos abren, en himnos que ya casi nadie canta, en oraciones que se pronuncian en voz baja para no molestar a los que duermen. Se manifestarán en lo público y en lo íntimo, en lo económico y en lo espiritual, en lo visible y en lo que se finge que no existe. Y cuando empieces a reconocerlos, sentirás esa mezcla desconcertante de terror y alivio. Terror, porque el espejo no perdona. Alivio, porque por fin sabrás por qué todo se sentía frágil, incluso cuando parecía fuerte.
Imagina una ciudad de vidrio donde no hay noche, solo amaneceres falsos, repetidos en loop. Cada esquina refleja tu rostro y te dice, todo está bien. Pero detrás del vidrio hay un bosque de sombras que te observa con paciencia milenaria. Allí vive Babilonia, allí adora Babilonia, allí se confiesa Babilonia, no ante un Dios vivo, sino ante su propio reflejo, y cuando el reflejo se agrieta, corre a buscar más luz superficial, más filtros, más ruido, más fiesta. El ruido es su oración, la fiesta su rito, el olvido su sacramento. Y aún así, hay personas, pocas pero suficientes, que escuchan un compás distinto. No tienen micrófonos, no llevan coronas, no visten capas, pero han aprendido a leer las nubes y a oler la lluvia. Cuando pasan frente a las vitrinas, sienten el roce del desierto. Cuando un presentador declara todo bajo control, perciben en el aire el sabor metálico de las tormentas. No son mejores que nadie, simplemente fueron alcanzados por una luz que no se vende en plataformas y que no se enseña en tutoriales. Esa luz es la que hoy me empuja a hablarte. Hay quienes no soportarán estas palabras, dirán otra vez el fin del mundo y apagarán la pantalla. Pero el fin del mundo para Babilonia no es una explosión final, es un desmoronarse por capas, una renuncia lenta de aquello que la mantenía erguida. La belleza sin bondad pierde su perfume, el poder sin justicia se vuelve un fardo, la riqueza sin misericordia, una maldición disfrazada. Y cuando el corazón colectivo se aferra a una promesa vacía, el cielo no la tolera para siempre. Entonces, como quien levanta una alfombra antigua y descubre polvo y huesos, el espíritu comienza a agitar lo que ocultamos. No por odio, sino por amor. Porque nadie sana sin diagnóstico, nadie despierta sin que le prendan la luz. Prepárate. Vas a reconocer estos signos en titulares y en susurros familiares, en salas de juntas y en mesas pobres, en estadios y en cuartos de hospital. Vas a notar que la risa a veces es pánico maquillado, que la euforia es agotamiento con purpurina, que la libertad prometida se convirtió en una celda de espejos. Y sin embargo, en medio del derrumbe, oirás algo parecido a una canción antigua. No es nostalgia, es el llamado. Su melodía atraviesa hierro y vidrio, baja a los sótanos y sube a los tejados, y dice con ternura que quema: vuelve, vuelve antes de que el polvo lo cubra todo. Vuelve antes de que tu nombre se convierta en un número más en la contabilidad de los que perdieron el rumbo. Vuelve antes de que la costumbre te robe la capacidad de llorar. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. La misericordia siempre llega antes que el martillo. El juez se presenta primero como padre, y su voz, aun cuando truena, trae descanso a los que admiten que están cansados. Lo que sigue no es una tesis, es un mapa de escape para los que todavía pueden sentir. No te ofrezco espectáculo, te ofrezco verdad, dura como una puerta pesada, pero abierta, sobria como un amanecer auténtico, pero cierta. 10 signos. No para que discutas, sino para que decidas. No para que cuentes vistas, sino para que cuentes días. No para que ganes una pelea de comentarios, sino para que ganes una vida que no cabe en las métricas. El reloj profético no corre contra ti, corre a tu favor si aprendes a leerlo. Cada tic es una chispa que te puede encender por dentro, cada tac un aviso que te puede sacar de la fila de los distraídos. No dejes que Babilonia rece por ti su letanía de mañana, mañana, mañana. Hoy es el día de mirar de frente, de llamar a las cosas por su nombre, de reconocer que el brillo sin fuente se apaga y que la única luz, que no depende del combustible del ego, desciende desde arriba como oro líquido sobre la madera astillada del mundo. Esa luz ya está aquí. Por eso tiemblan las torres, no por terrorismo espiritual, no por pesimismo, sino porque nadie puede sostener lo que fue construido para exaltarse a sí mismo cuando el dueño del cielo camina por las calles.
Y ahora, antes de que avancemos, respira. No te pido fe ciega, te pido valentía para ver. Si ves, ya empezaste a salir. Si escuchas, ya dejaste de pertenecer por completo a los mercados de Babilonia. Si decides, oirás pasos suaves a tu lado. No son guardias, son mensajeros. Y sus manos, en vez de cadenas, traen llaves. Escribe en los comentarios qué señal ya estás viendo en tu ciudad, en tu trabajo o en tu casa. No des nombres, da luz. Tu testimonio puede despertar a alguien que hoy aún cree que todo es normal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder los próximos signos. Comparte este episodio con quien necesita entender que la caída no es el final, sino la última oportunidad de volver. Bloque 2. El primer signo, la corrupción espiritual disfrazada de luz. No hay caída más profunda que la de un ángel que aún brilla. Así comienza este primer signo, cuando la luz deja de iluminar y empieza a seducir. Babilonia no se presentó al mundo con oscuridad, sino con resplandores falsos. Habló de libertad, de amor, de una nueva conciencia, y el mundo, hambriento de sentido, la escuchó con los brazos abiertos. Pero su mensaje, aunque vestía de oro, estaba escrito con tinta de orgullo. Decía: todo está dentro de ti, no necesitas más que a ti mismo. Y así, millones comenzaron a construir templos interiores sin altar, oraciones sin dirección, credos sin cruz. Lo sagrado se volvió espectáculo. La fe se transformó en producto y el nombre de Dios empezó a ser usado como herramienta de marketing. El primer signo de la caída no es el odio declarado al Creador, sino el reemplazo de su gloria por la del hombre. En los altares modernos ya no se adora al Eterno, sino a las emociones momentáneas, a la energía, al universo sin rostro. Las canciones suenan dulces, los mensajes parecen profundos, las palabras fluyen con belleza. Pero detrás de esa armonía se esconde la serpiente que aprendió a hablar el idioma del amor. Y cuando el veneno se disfraza de perfume, pocos notan que la herida ya está abierta. El engaño espiritual de Babilonia no destruye templos, los llena. No niega a Dios, lo reinterpreta. Dice: sí, hay una divinidad, pero está en ti, y tú decides su forma. Así, el hombre se convierte en su propio pastor, en su propio profeta, en su propio juez. Se habla de luz, pero es una luz que no redime, solo adorna la oscuridad. Se predican milagros, pero son promesas vacías destinadas a mantener el alma distraída. Y mientras tanto las Escrituras, aquellas palabras que ardían como fuego, se reducen a frases de motivación. Los púlpitos se convierten en escenarios, las oraciones en mantras vacíos, la verdad en una marca registrada. En los tiempos antiguos, el profeta Elías clamó: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Hoy esa frase resuena en el vacío digital de Babilonia, pero pocos la oyen. Porque Baal ya no es una estatua de piedra, es una idea, el derecho absoluto a definirse sin límites, a construir un evangelio personal sin cruz ni sacrificio. Se predica prosperidad sin obediencia, cielo sin arrepentimiento, gracia sin verdad. Es el evangelio de la comodidad, diseñado para no incomodar a nadie, pero lo que no incomoda tampoco transforma. Y así, millones caminan por templos luminosos mientras el espíritu se retira en silencio. La corrupción espiritual no es una blasfemia ruidosa. Es un perfume agradable que entumece el discernimiento. Es la voz que dice: todos los caminos llevan a la luz, sin mencionar que algunos terminan en fuego. Es la sonrisa del predicador que evita hablar del pecado para no perder audiencia. Es la congregación que canta con fervor, pero no conoce la palabra que dice adorar. Babilonia enseña que la verdad es relativa y en su escuela el error se gradúa con honores. La palabra santidad se considera antigua.
La palabra obediencia suena opresiva. La palabra arrepentimiento se cambia por autoaceptación. El hombre ya no quiere ser perdonado, quiere ser validado. Pero los cielos observan. Y aunque los aplausos humanos resuenan como truenos en los estadios religiosos de Babilonia, hay un sonido que aún los sobrepasa, el de las lágrimas de los que oran en secreto, los que no buscan plataformas ni reconocimiento, los que siguen diciendo «hágase tu voluntad». Ellos son los testigos silenciosos que anuncian que el resplandor artificial pronto se apagará. Porque toda luz que no nace del Espíritu acaba consumiéndose en sí misma. Este es el primer signo, cuando el fuego sagrado se convierte en espectáculo, cuando lo divino se convierte en tendencia, cuando los pastores se visten de reyes y los reyes se proclaman profetas. Es el inicio del fin de la pureza. La caída de Babilonia comenzó en el momento en que el hombre creyó que podía ser su propio Dios. Y mientras la multitud celebra su despertar espiritual, los cielos ya preparan el juicio. No temas si te sientes solo en medio de tanta falsedad. Los verdaderos hijos de la luz siempre fueron minoría. Ellos no buscan el brillo del escenario, sino el resplandor que no se apaga. No buscan seguidores, buscan verdad. Y aunque el mundo los llama fanáticos, el cielo los llama fieles. Cuando la falsa luz de Babilonia se apague, su fe encenderá el amanecer de un nuevo reino. Bloque 3. El segundo signo, el comercio del alma humana. En los días antiguos, Babilonia era conocida por sus mercados. Allí se compraban especias, oro, animales exóticos y también personas. Era la capital del intercambio, el centro del poder donde todo tenía precio. Hoy, su espíritu sigue vivo, pero sus mercados ya no tienen muros ni columnas, están en cada pantalla. No venden cuerpos atados con cadenas de hierro, sino mentes atadas con deseos. El comercio del alma humana ya no se realiza con monedas, sino con atención. Cada clic, cada dato, cada pensamiento compartido es una ofrenda depositada en los altares digitales de Babilonia moderna. El segundo signo se levanta cuando la dignidad deja de ser sagrada y el ser humano se convierte en un producto. En esta nueva Babilonia, el valor de una persona se mide por su utilidad, su imagen, su rendimiento. Las redes sociales son los nuevos templos del reconocimiento, donde las almas se subastan por un instante de validación. La sonrisa que ves en las pantallas puede ser una máscara alquilada. Los cuerpos perfectos son estatuas talladas por algoritmos. Las emociones son mercancía empaquetada en frases motivacionales. Se venden sueños en cuotas y se compran identidades en suscripción mensual. Babilonia ha perfeccionado su arte, sabe que no necesita esclavizar por la fuerza, basta con seducir. Ha transformado la esclavitud en entretenimiento, el dolor en espectáculo y la ansiedad en negocio. Las corporaciones y los imperios digitales prometen libertad mientras fabrican dependencia. Cada notificación es una campana en el templo del control. El hombre moderno cree que elige, pero solo selecciona entre las opciones que Babilonia le ofrece. La ilusión de libertad es la prisión más cómoda que se haya diseñado jamás. El comercio del alma no es una metáfora. Ocurre cada vez que se cambia integridad por aceptación, verdad por conveniencia, conciencia por dinero. Ocurre en las oficinas donde se vende mentira con sonrisa. En los despachos donde se negocia justicia al mejor postor. En los estudios donde la belleza se fabrica en masa para mantener al pueblo ciego. Ocurre cuando el dolor ajeno se convierte en contenido y el sufrimiento en tendencia. Babilonia comercia con todo, con cuerpos, con ideas, con fe, con tiempo, con atención. Nada escapa a su catálogo. Los antiguos escribas hablaron de esta ciudad diciendo: mercaderes de la tierra se enriquecieron con la abundancia de su delicadeza.
Esa delicadeza no era bondad, era la habilidad de convertir lo profano en sagrado, lo temporal en eterno, lo inútil en necesario. Hoy el lujo es religión, la apariencia sacramento y la soledad moneda corriente. Mientras unos pocos controlan las rutas del consumo, las multitudes se arrodillan ante el altar del deseo insaciable. Compra ahora, piensa después. Repiten las voces del sistema y el eco se confunde con oración. En los rincones de esta Babilonia digital, las mentes se han convertido en vitrinas. Cada pensamiento se analiza, cada preferencia se registra, cada impulso se estudia. Los algoritmos son los nuevos sacerdotes que interpretan nuestras oraciones inconscientes y deciden qué debemos desear. No ofrecen redención, solo dopamina. No buscan libertad, solo permanencia. Y mientras millones viven dentro de ese templo invisible, los cielos observan en silencio, esperando que alguien despierte y diga: no quiero ser mercancía, quiero ser alma viva. El segundo signo se cumple cada vez que el dinero vale más que una vida, cada vez que una verdad se calla por miedo a perder un contrato, cada vez que un niño aprende a fingir antes que a creer. Babilonia nos enseñó a medir todo en términos de ganancia. Pero, ¿cuánto cuesta la paz? ¿Cuánto vale la pureza de una conciencia limpia? ¿Qué precio tiene el descanso de mirar el mundo sin vergüenza? No hay moneda que compre eso. Por eso el sistema lo llama inútil, porque no se puede vender lo que no se puede corromper. Sin embargo, hay quienes resisten, no hacen ruido, no aparecen en portadas, pero guardan su alma como un tesoro que Babilonia no puede robar. Son los que apagan la pantalla para mirar el cielo, los que prefieren la verdad que duele al halago que adormece, los que no se venden ni se compran porque ya fueron redimidos por una sangre que no cotiza en la bolsa. Esos pocos son el recordatorio de que no todo tiene precio, de que todavía hay cosas sagradas en un mundo que lo prostituyó todo. El comercio del alma humana es el signo que revela la etapa más oscura del orgullo. Cuando lo eterno se reemplaza por lo rentable, el fin se acerca. Porque el Creador no permitirá que su imagen, aquella chispa divina puesta en cada ser humano, siga siendo usada como moneda. Por eso los mercados de Babilonia caerán, sus criptas de oro se vaciarán, sus imperios financieros se volverán polvo, y las manos que acumularon riquezas descubrirán que estaban vacías desde el principio. Y cuando ese día llegue, los que un día fueron mercancía se convertirán en testigos. Levantarán su voz desde las ruinas del sistema y dirán: ahora entiendo. No todo lo que brilla es éxito, no todo lo que se vende es verdad. Ese será el amanecer después del colapso, porque el alma, cuando deja de venderse, vuelve a respirar. Y solo entonces el hombre recordará lo que olvidó entre los anuncios, que fue creado no para consumir, sino para adorar. Bloque 4. El tercer signo, la exaltación del cuerpo y el olvido del espíritu. Hay un resplandor extraño que recorre las calles de Babilonia. No proviene del cielo, sino de los espejos. El hombre se ha convertido en su propio ídolo. En cada reflejo busca salvación. En cada imagen intenta detener el paso del tiempo. En cada filtro disfraza su fragilidad. Este es el tercer signo, la exaltación del cuerpo y el olvido del espíritu. Es la consagración de la apariencia, la adoración del envase, la sustitución de lo eterno por lo estético. Lo que alguna vez fue templo del alma, ahora es vitrina de vanidad. Babilonia predica que el cuerpo lo es todo. No importa lo que pienses, no importa lo que creas, lo que importa es cómo luces. La carne se ha convertido en pasaporte social, en credencial de pertenencia. Las calles están llenas de altares modernos, gimnasios donde el sudor se ofrece como incienso, quirófanos donde la perfección se compra a plazos, plataformas donde cada gesto se evalúa con pulgares que deciden el valor de una vida.
El hombre ya no quiere ser recordado por su espíritu, sino por su silueta. La mujer ya no busca reflejar virtud, sino aprobación. Y los jóvenes, al mirar su reflejo, no ven identidad, ven competencia. Este signo no surge del deseo de salud, sino del miedo a la muerte. Babilonia teme envejecer porque ha olvidado que hay vida más allá de la carne. Por eso invierte fortunas en prolongar lo efímero, en embalsamar lo que inevitablemente se disolverá. La piel se convirtió en credo, la belleza en religión, y quien no se adapta a su canon es exiliado del culto. Sé tú mismo, predican los altares de la autoidolatría, pero detrás de esa frase se esconde una orden silenciosa. Sé igual a todos los demás. La diversidad se vende como máscara, pero en el fondo todos adoran la misma imagen, la del cuerpo perfecto que nunca existió. Las Escrituras dicen, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Babilonia invirtió el orden. El corazón se volvió accesorio, la apariencia, esencia. La industria de la imagen se alimenta de inseguridades. Y cuanto más inseguro está el hombre, más rentable se vuelve. Cada arruga es una amenaza, cada kilo, un fracaso, cada imperfección, una deuda. Las manos que antes se levantaban en oración, ahora se levantan para ajustar un lente, para corregir una sombra, para mantener vivo el espejismo. Y mientras el cuerpo se eleva a los altares, el alma se debilita como una lámpara sin aceite. Pero el verdadero peligro no está en cuidar el cuerpo, sino en olvidar que no somos solo carne. Babilonia enseña que el espíritu es un mito, una ilusión inventada por los débiles. Y así, el alma se reduce a una estadística médica, a un conjunto de impulsos, a una química sin propósito. Cuando se elimina el espíritu, la vida pierde sentido, y la desesperación se disfraza de placer. Los cuerpos bailan, las luces giran, la música ruge, pero detrás del espectáculo, los corazones están vacíos. La euforia sustituye a la paz, el ruido al silencio, la pasión al amor. El alma grita, pero nadie la escucha, porque todos los oídos están ocupados con la melodía del ego. Este signo se reconoce cuando el arte deja de inspirar y solo provoca, cuando la moda deja de vestir y empieza a dominar, cuando la belleza deja de revelar la creación y comienza a ocultar la corrupción. Babilonia vende libertad, pero exige sacrificios, juventud eterna, deseo insaciable, apariencia sin descanso. Y cada sacrificio deja una marca invisible. Detrás de cada sonrisa perfecta hay noches de angustia. Detrás de cada cuerpo ideal, una mente agotada. Detrás de cada éxito estético, un alma que se pregunta por qué sigue vacía. Los profetas no hablaban contra la belleza, sino contra su trono. Porque cuando la belleza se convierte en diosa, la verdad muere. Y cuando el cuerpo ocupa el lugar del espíritu, la eternidad se apaga. Por eso este signo es tan peligroso, porque parece inocente, parece moderno, parece empoderador. Pero en su raíz hay una trampa, el deseo de ser adorado en lugar de adorar. Babilonia no exige que la niegues, solo que te mires más a ti mismo, porque quien se mira demasiado deja de mirar al cielo. Sin embargo, entre las ruinas de los templos del cuerpo, aún se levantan voces que recuerdan: no somos solo polvo, somos aliento. Son los que entienden que el cuerpo es un instrumento, no un ídolo, un puente, no un destino. Que la verdadera belleza no se encuentra en la piel, sino en la luz que atraviesa el alma. Que el brillo más puro no necesita cámaras, solo verdad. Y cuando esa verdad se enciende, hasta el rostro más cansado refleja gloria. La caída de Babilonia se acelera cuando el hombre olvida quién sopló vida en su pecho, porque el cuerpo, por más perfecto que parezca, no puede sostener un espíritu vacío.
Y el día en que los altares del ego se derrumben, cuando la vanidad se apague y los espejos ya no reflejen, entonces muchos verán su rostro verdadero por primera vez, no el que inventaron para gustar, sino el que fue formado para adorar. Y así, mientras las luces artificiales de Babilonia parpadean una última vez, una voz antigua resonará entre los escombros de sus templos diciendo: del polvo fuiste formado y al espíritu regresarás. Bloque 5. El cuarto signo, la alianza de los reinos y el pacto de las sombras. Los antiguos imperios se levantaban con espadas, pero Babilonia moderna se edifica con acuerdos. Este es el cuarto signo, la alianza de los reinos y el pacto de las sombras. En los pasillos silenciosos, donde el poder no lleva nombre, se sellan tratados que no aparecen en los periódicos, pactos que unen a gobernantes, magnates, bancos y religiones en una sola dirección: el control absoluto. No lo llaman dominio, lo llaman unidad global. No lo presentan como esclavitud, sino como cooperación. Sin embargo, bajo ese discurso de armonía, se esconde la semilla de una autoridad que ya no responderá a pueblos, sino a intereses invisibles. Los profetas lo vieron antes que nosotros. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así lo escribió Juan en la isla de Patmos, contemplando un sistema que uniría a los reinos bajo un solo mandato. No una unión espiritual, sino una alianza política disfrazada de salvación. Y ahora los cimientos de esa profecía se mueven ante nuestros ojos. Las fronteras se vuelven conceptuales, las monedas desaparecen, los gobiernos se alinean en nombre de la paz y una sola voz comienza a emerger entre los ecos del caos. Solo un orden nuevo podrá salvar al mundo. Babilonia siempre supo que no podía dominar por la fuerza, así que aprendió a seducir con promesas. Los reinos modernos no conquistan territorios, conquistan mentes. No imponen tronos, imponen narrativas. Y cada vez que una nación renuncia a su verdad por conveniencia, cada vez que una autoridad cede su soberanía a cambio de estabilidad, una piedra más se coloca en la torre que desafía al cielo. Es un proceso lento, elegante, casi piadoso. Nadie nota el cambio, pero todos lo sienten. Lo llaman progreso, pero en el fondo es una sumisión disfrazada de evolución. En los foros del poder se habla de un mundo sin guerras, de un planeta unido por ideales comunes, pero detrás de esos discursos se escuchan susurros: control digital, vigilancia total, religión universal. Un nuevo credo que promete seguridad a cambio de libertad, paz a cambio de conciencia, igualdad a cambio de identidad. El hombre moderno, cansado de crisis y miedo, aceptará cualquier salvador que le prometa estabilidad. No le importará si el precio es su alma. Babilonia sabe que los pueblos agotados no se rebelan, se entregan. Y así, los líderes se reúnen bajo símbolos antiguos. Los profetas falsos bendicen sus alianzas. Los medios proclaman un amanecer histórico. Y el pueblo aplaude sin entender que aplaude su propio final. La alianza de los reinos no es un contrato político, es un pacto espiritual. Es la firma del alma colectiva que renuncia a su fe a cambio de supervivencia. Y cada vez que una nación aprueba lo que antes llamaba pecado, cada vez que la justicia se adapta al gusto del mercado, una sombra más cubre el sol de su historia. Los reinos de Babilonia no usan espadas, usan pantallas. No levantan ejércitos, levantan influencias. No destruyen templos, los compran. Y mientras los pueblos discuten en la superficie, los cimientos de la tierra se preparan para un rugido. Porque toda alianza que excluye a Dios termina sirviendo a su enemigo. Y ese enemigo ya no se esconde en cuevas o símbolos antiguos. Viste trajes finos, habla en conferencias, sonríe frente a cámaras, promete unidad, pero si miras sus ojos,
verás que no reflejan luz. El pacto de las sombras se reconocerá cuando el bien y el mal se unan en nombre de la tolerancia, cuando las leyes se reescriban para proteger la confusión, cuando las voces que aún hablan verdad sean silenciadas por discursos de odio. Ese será el momento en que el mundo creerá haber alcanzado la paz, justo antes de perderla para siempre, porque Babilonia no ofrece armonía, ofrece anestesia, su paz no sana, adormece, su orden no libera, esclaviza, y mientras los poderosos sellan sus alianzas en la superficie, hay otro pacto que se renueva en lo invisible, el de los fieles con su Creador. No se firma con oro, sino con lágrimas. No se promulga en asambleas, sino en oraciones nocturnas. Ellos son los que aún resisten, los que no doblan rodilla ante los reinos de este siglo, los que prefieren ser exiliados en la tierra que traidores en el cielo, porque saben que pronto, muy pronto, los tronos humanos se derrumbarán y solo uno quedará en pie, el trono del que reina sin campañas, sin votos, sin alianzas. La caída de Babilonia será el colapso de todas las alianzas construidas sin verdad. Sus contratos se romperán, sus sellos se quebrarán, y los reyes que hoy comparten copa en los banquetes del poder llorarán entre las ruinas de sus palacios. Porque la bestia, a quien sirvieron creyendo que los exaltaría, los devorará sin piedad. Así termina siempre el pacto con las sombras. La oscuridad cobra caro. Por eso, mientras el mundo celebra su unidad, los cielos preparan separación. La línea ya se está trazando, no en los mapas, sino en los corazones. Dos bandos, dos reinos, dos sellos. Y cuando el último tratado sea firmado en la tierra, una trompeta sonará en el cielo, anunciando que el reino verdadero no se negocia, se revela. Bloque 6, el quinto signo, la normalización del pecado y la inversión del bien y del mal. Hay un momento en la historia de toda civilización en que el pecado deja de escandalizar. Primero se oculta, luego se justifica, después se celebra. Así opera Babilonia, no destruye la moral, la invierte. Este es el quinto signo, cuando el mal se disfraza de virtud y el bien se condena como intolerancia. No se trata de un cambio repentino, sino de un lento proceso de corrupción del lenguaje, del pensamiento y del corazón. Las palabras pierden su significado original. Lo que antes era pureza, ahora se llama represión. Lo que antes era perversión, ahora se llama libertad. Las leyes se adaptan, la cultura aplaude, las conciencias se adormecen, y en ese silencio el veneno penetra sin resistencia. El enemigo no necesita destruir los mandamientos, solo necesita burlarse de ellos. Lo hace con ironía, con comedia, con glamour. La sátira reemplaza la vergüenza, la risa sustituye la reflexión, lo sagrado se convierte en entretenimiento. Las pantallas muestran lo que antes se ocultaba y los ojos, acostumbrados a la oscuridad, ya no diferencian sombra de luz. Babilonia aprendió que la mejor forma de destruir lo santo no es prohibirlo, sino trivializarlo. Lo vuelve moda pasajera, cliché, tendencia efímera. El pecado deja de parecer peligroso y empieza a parecer necesario. La normalización del pecado es el acto final de la corrupción espiritual. Cuando el hombre ya no siente culpa, el juicio se acerca. Pero Babilonia le enseñó al mundo a llamar juicio a la verdad y liberación a la caída. Hoy, quienes defienden la rectitud son llamados fanáticos. Quienes corrompen la inocencia son celebrados como valientes. Las naciones legislan lo impensable, las escuelas reescriben la moral, y los templos que deberían advertir sobre el error callan para no incomodar. Porque el nuevo dios de Babilonia no es un demonio con cuernos, sino una idea. Haz lo que quieras, y nadie tiene derecho a decirte nada. El quinto signo se levanta cuando la conciencia colectiva deja de buscar aprobación divina y solo busca aplausos humanos.
El pecado ya no se esconde, se promueve, se enseña, se institucionaliza. Las voces que aún se atreven a hablar de arrepentimiento son silenciadas bajo el peso de la corrección política. La misericordia es malinterpretada como permisividad y la justicia como crueldad. En los tribunales del mundo, la verdad ya no se defiende, se negocia. Y en los púlpitos de Babilonia, el mensaje del reino se reemplaza por un evangelio sin cruz, donde todo está permitido y nada tiene consecuencias. Las Escrituras ya lo habían advertido. A lo malo llamarán bueno, y a lo bueno llamarán malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esa profecía no es un anuncio del futuro, es una descripción del presente. Hoy el dolor se convierte en espectáculo, el aborto en derecho, la inmoralidad en arte, la codicia en aspiración. El sistema ha logrado invertir la brújula del alma. Los hombres se avergüenzan de lo que debería honrarlos y se enorgullecen de lo que debería dolerles. Babilonia consiguió lo que ningún imperio logró antes: convencer al ser humano de que su ruina es progreso. Pero en medio de esa oscuridad aún hay quienes resisten la corriente. No lo hacen con gritos ni con violencia, sino con fidelidad silenciosa. Son los que eligen pureza en tiempos de burla, los que aman sin corromperse, los que se mantienen firmes aunque el mundo los señale. Su santidad no es arrogancia, es rebeldía santa contra la decadencia global. Ellos recuerdan que el pecado no se define por encuestas ni por tendencias, sino por el carácter eterno del Creador. Y mientras el mundo se hunde en confusión, su luz se vuelve más visible, porque en la noche más oscura, incluso una chispa basta para revelar el camino. La normalización del pecado también trae su consecuencia inevitable: el endurecimiento del corazón. Cuando el hombre pierde la capacidad de sentir vergüenza, pierde también la capacidad de arrepentirse. Y sin arrepentimiento no hay redención. Babilonia lo sabe y por eso ha hecho del orgullo su bandera. Sé tú mismo, repite, aunque ese yo esté podrido por dentro. Pero los cielos no se impresionan con discursos de autoestima. Solo escuchan los corazones que reconocen su necesidad. Porque la humildad, en un mundo que idolatra el ego, se convierte en la forma más pura de resistencia. El quinto signo no solo denuncia al mundo, también prueba a los fieles. ¿Seguirán firmes cuando todo lo que aman sea ridiculizado? ¿Conservarán su verdad cuando el bien sea castigado y el mal recompensado? Esta es la hora en que la fe será purificada como el oro en el fuego. No hay neutralidad posible. Quien calla ante la corrupción la apoya con su silencio. Quien adapta la verdad para ser aceptado ya firmó su pacto con Babilonia. Pero quien decide permanecer en la verdad, aunque pierda el aplauso del mundo, recibirá la aprobación del cielo. La inversión del bien y del mal no durará para siempre. Pronto, el mismo sistema que celebró el pecado se ahogará en su propia confusión, porque la mentira tiene fecha de caducidad, y cuando la luz verdadera regrese, toda falsedad quedará al descubierto. Ese será el momento en que los que se burlaron del arrepentimiento llorarán pidiendo tiempo, pero el tiempo habrá terminado. Entonces, los que hoy son perseguidos por amar la verdad serán vindicados, y los que se burlaron de lo santo entenderán demasiado tarde que no se puede cambiar la ley del cielo sin enfrentar su juicio. Así avanza el quinto signo, envolviendo las ciudades en neones brillantes y discursos dulces, prometiendo libertad y dejando cadenas. Pero aún en medio de ese caos moral, una voz sigue llamando: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados». Esa voz no grita, susurra en el alma. No amenaza, advierte. Porque antes de que Babilonia caiga ante los ojos del mundo, ya está cayendo dentro del corazón de cada hombre que decide seguir justificando lo que el cielo aún llama pecado. Bloque 7.
El sexto signo, el colapso de la verdad y el reinado de la mentira. Hay algo más peligroso que una mentira dicha con odio, una mentira dicha con convicción. Babilonia lo entendió desde el principio. No necesitaba prohibir la verdad. Bastaba con multiplicar las versiones. Así nació el sexto signo, el colapso de la verdad y el reinado de la mentira. En esta era, la verdad ya no muere por falta de defensores, sino por exceso de opiniones. Todos hablan, nadie escucha, todos tienen su propia verdad, y la verdad, la única, se ahoga en un océano de ruido. El mundo de Babilonia es un laberinto de espejos. Cada pantalla refleja una historia, cada historia contradice a otra, y en el centro del laberinto no hay salida, solo confusión. La mentira se volvió ciencia, arte, política, religión. Se vende como información, se viste de análisis, se difunde como tendencia. Y el hombre, saturado de voces, ya no busca la verdad, busca confirmación. Ya no quiere ser libre, quiere tener razón. El sistema lo sabe y por eso no impone ideología, la ofrece como producto personalizado. Cada persona vive dentro de una burbuja diseñada para decirle lo que quiere oír. Y en ese eco eterno, la verdad desaparece sin que nadie la extrañe. Las Escrituras lo anunciaron: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero en Babilonia el amor no solo se enfría, se programa. Los algoritmos deciden a quién amar, qué odiar, qué recordar y qué olvidar. Las masas no leen, repiten, no piensan, reaccionan, no disciernen, comparten. La verdad dejó de ser una roca y se convirtió en una corriente. Se adapta al momento, a la emoción, al interés. Y cuando la verdad se vuelve flexible, deja de ser verdad. El colapso de la verdad es el principio del fin de toda civilización. Porque sin verdad no hay justicia, sin justicia no hay paz, y sin paz no hay humanidad. Babilonia lo sabe y por eso ha invertido los cimientos, ha reemplazado la razón por la percepción, la evidencia por la narrativa. Lo que importa no es lo que es, sino cómo se siente. La emoción se convirtió en juez y el dolor en prueba. Si algo hiere, se cancela. Si algo incomoda, se elimina. Así se construye una sociedad sin verdad, pero con sensibilidad extrema, frágil, manipulable, quebradiza. La mentira reina cuando la verdad se vuelve peligrosa. Por eso el mundo actual castiga al que dice lo que nadie quiere oír. Las voces que hablan de arrepentimiento, pureza o justicia son etiquetadas como intolerantes, extremistas o retrógradas. La cultura moderna predica inclusión, pero excluye a quien aún se atreve a llamar al pecado por su nombre. Y mientras tanto, los tronos del poder se fortalecen, porque la confusión siempre beneficia a los que controlan el relato. Si el pueblo no sabe qué creer, creerá lo que le digan. El sexto signo no se limita a los discursos, también habita en los corazones. Cada vez que alguien prefiere mentirse a sí mismo antes que enfrentarse a su vacío, la mentira gana territorio. Cada vez que una familia calla lo que debería corregir, la mentira avanza. Cada vez que un creyente adapta su fe a la moda del momento, Babilonia sonríe. Porque su mayor triunfo no es hacer mentir al mundo, sino hacer que el pueblo de la verdad se acostumbre a convivir con la falsedad. Pero la verdad, aunque herida, no está muerta. Está escondida en los desiertos, en los corazones que aún tiemblan cuando oyen su nombre. No grita, susurra, no se impone, resiste. Y aunque la multitud la desprecie, el cielo la guarda intacta. Porque la verdad no necesita defensores poderosos, solo testigos fieles. Ellos son los que aún prefieren perderlo todo antes que traicionarla, los que no negocian su integridad por comodidad, los que entienden que la verdad no se adapta al tiempo, el tiempo se doblega ante ella. El colapso de la verdad se manifiesta también en la religión.
Hay templos llenos y corazones vacíos, predicaciones inspiradoras pero sin arrepentimiento, discursos de amor sin cruz, promesas sin compromiso. Se habla del reino, pero no de su rey. Se pronuncia el nombre de Dios, pero no se obedece su voz. Y cuando la mentira se mezcla con lo sagrado, el resultado es una fe tibia, inofensiva, complaciente. Una fe que no transforma, solo entretiene. Esa es la fe que Babilonia celebra, porque mantiene a las almas dormidas mientras cree que están despiertas. Aún así, la verdad está comenzando a levantarse, no en los palacios ni en los medios, sino en los desiertos espirituales, en los corazones rotos que claman sin micrófono, en los que prefieren llorar en silencio que reír con los mentirosos, en los que aún abren las escrituras y sienten fuego en el pecho. Ellos son los guardianes de lo eterno en medio del ruido. Y pronto, cuando la mentira se vuelva insoportable, sus voces serán faros en medio de la tormenta. El reinado de la mentira no durará para siempre. Su poder se basa en la oscuridad y basta una chispa de verdad para hacerla temblar. Esa chispa está encendiéndose ahora en cada alma que decide volver a la fuente, a la palabra, al espíritu. Porque el día en que la verdad vuelva a pronunciar su nombre sin miedo, los muros de Babilonia comenzarán a quebrarse, y lo que parecía invencible se derrumbará con un solo suspiro del cielo. Así se cumple el sexto signo, cuando el mundo ya no pregunta si algo es verdadero, sino si conviene, cuando el silencio vale más que la integridad, cuando la mentira se sienta en el trono y el pueblo la llama paz. Pero el día en que el cielo hable de nuevo, no con opiniones, sino con fuego, nadie podrá decir que no fue advertido. Porque la verdad, aunque se la entierre 1000 veces, siempre resucita. Y cuando resucite, Babilonia caerá. Bloque 8. El séptimo signo. La persecución de los justos y el silencio de los testigos. Siempre llega un punto en la historia donde decir la verdad se convierte en un acto de rebeldía. Ese es el momento en que el cielo toma nota y el infierno celebra. Porque el séptimo signo no se manifiesta en terremotos ni en guerras visibles, sino en una guerra más silenciosa y cruel, la persecución de los justos y el silencio de los testigos. Babilonia no soporta la luz, y cada vez que una voz se levanta contra su sistema, su maquinaria se activa para apagarla. No con espadas, sino con burlas, no con cadenas de hierro, sino con desprestigio, aislamiento y censura. En los primeros tiempos, los justos eran arrojados a los leones. Hoy son arrojados al olvido. Se les llama fanáticos, extremistas, retrógrados. Se ridiculiza su fe, se manipulan sus palabras, se les acusa de odio por amar la verdad. Las multitudes, educadas por Babilonia, aplauden sin saber que aplauden su propia esclavitud. La persecución moderna no siempre se ve, pero se siente. En las leyes que limitan la conciencia, en los discursos que criminalizan la fe, en las plataformas que callan a quienes piensan diferente. Es una caza espiritual disfrazada de progreso. Los antiguos profetas lo anunciaron: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esa promesa no fue metáfora, fue advertencia, y su cumplimiento se acelera. Hoy, defender la verdad cuesta amigos, reputación, trabajos, incluso libertad. Pero más grave que la persecución es el silencio de los testigos. Porque Babilonia no teme tanto al justo que habla, sino al justo que calla por miedo. Cuando los testigos enmudecen, el sistema gana terreno. Cada palabra no dicha, cada verdad retenida por cobardía, es una piedra más en los muros del engaño. Este signo se expande en los templos. Pastores que evitan temas incómodos, iglesias que prefieren agradar al mundo antes que confrontarlo, creyentes que confunden compasión con complicidad. El amor verdadero no calla ante el pecado.
pero Babilonia ha enseñado que advertir es ofender. Así, la fe pierde su filo, la voz profética se diluye y los testigos se vuelven espectadores. Se predica el amor, pero sin verdad, la gracia, pero sin arrepentimiento. Es la apostasía silenciosa. No niega a Dios con palabras, sino con omisiones. Sin embargo, entre las ruinas del conformismo, aún hay quienes no doblan rodilla ante los ídolos del siglo. No tienen fama ni influencia, pero sus rodillas dobladas en oración sostienen el mundo. Son los que siguen hablando cuando todos callan, los que aman cuando son odiados, los que permanecen firmes cuando todo se desmorona. Su fuerza no proviene del número, sino de la presencia, porque cuando un justo se mantiene fiel, los cielos se abren. Babilonia puede quemar sus libros, borrar sus nombres, eliminar sus cuentas, pero no puede apagar la llama que el Espíritu encendió dentro de ellos. La persecución de los justos es el reflejo del miedo de Babilonia. Cada vez que alguien defiende la verdad sin temer, su sistema se agrieta. Por eso intentará corromper a los profetas, ridiculizar a los pastores, desacreditar a los santos. Pero lo que Babilonia no entiende es que la sangre de los testigos siempre se convierte en semilla. Donde cae uno, se levantan 10. Donde se cierra una boca, el viento repite su mensaje. Y así la historia se repite. Los reyes intentan callar al cielo, pero el cielo siempre encuentra otra voz. Aún así, el peligro más grande no está fuera, sino dentro. Hay corazones que, sin ser perseguidos, ya se rindieron. Creyentes que renunciaron a la verdad por comodidad, que eligieron el aplauso en lugar de la cruz. Babilonia no necesita encarcelar a esos, porque ya los compró. Son testigos mudos, luces escondidas bajo la cama, guardianes dormidos en el muro. Pero el cielo sigue buscando a aquellos que digan, como Isaías, heme aquí, envíame a mí. No se trata de hablar más fuerte, sino de hablar con fuego, con lágrimas, con verdad. La persecución también purifica. Distingue a los que creían de los que simulaban creer. Separa a los que seguían por costumbre de los que siguen por amor. Cuando las luces del mundo se apaguen y solo quede la oscuridad, serán esos pocos, los despreciados, los rechazados, los perseguidos, los que brillarán como antorchas. Porque el fuego del Espíritu solo arde en corazones que se niegan a apagarse. Y llegará el día en que Babilonia, ebria de su poder, crea haber vencido. Habrá silenciado a los profetas, derribado templos, censurado oraciones. Creerá que la palabra del Altísimo ha desaparecido. Pero justo entonces el cielo hablará desde las ruinas. Una sola voz resonará sobre las ciudades caídas y el eco estremecerá las naciones. No está muerto el que da testimonio de la verdad, porque la verdad nunca muere. Ese será el preludio del juicio, el sonido que hará temblar los tronos de los soberbios. El séptimo signo es la hora de los valientes, no de los fuertes, sino de los fieles. Porque el fin de Babilonia no lo decretarán los ejércitos, sino las oraciones de los que permanecen firmes, y cuando esa fidelidad se eleve como incienso, los muros que el miedo construyó caerán. Entonces, el silencio de los testigos se romperá con un solo clamor, y el rugido del cielo responderá. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bloque 9. El octavo signo, el auge de los falsos milagros y la religión del engaño. El engaño más peligroso no es el que niega a Dios, sino el que lo imita. Este es el octavo signo, el auge de los falsos milagros y la religión del engaño. Cuando la fe pierde profundidad, la emoción se vuelve su sustituto, y cuando el hambre espiritual no se sacia con verdad, se alimenta con espectáculo. Babilonia lo entendió. No podía destruir la fe, así que decidió falsificarla. Lo sagrado se convirtió en show, la unción en marketing y los milagros en moneda de cambio.
La multitud ya no busca salvación, busca sensaciones. Ya no pregunta qué dice Dios, sino qué me hace sentir bien. Los falsos milagros no ocurren solo en templos oscuros. Suceden bajo luces brillantes, entre aplausos, con cámaras transmitiendo en directo. Son experiencias diseñadas para entretener, no para transformar. Se venden sanidades sin arrepentimiento, prosperidad sin sacrificio, palabras proféticas fabricadas para agradar al oído. El Espíritu Santo es reemplazado por emociones humanas y el fuego del cielo por el humo de los escenarios. Y el pueblo, seducido por lo visible, olvida que el verdadero poder no grita, purifica. Las Escrituras advirtieron porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esa advertencia no era para incrédulos, sino para creyentes distraídos, porque el engaño más eficaz no se presenta como oscuridad, sino como luz. Los falsos milagros no buscan llevarte al mal directamente. Buscan apartarte del verdadero bien con suavidad, envolviéndote en una espiritualidad superficial donde todo parece divino, pero nada lo es. Babilonia ha construido su religión sobre la base de los sentimientos. Ya no se predica la cruz, se predica la autoestima. Ya no se llama al arrepentimiento, se invita al empoderamiento. Ya no se busca la santidad, se busca la influencia. Los profetas de este tiempo venden palabras en conferencias, los pastores compiten por seguidores, los templos se transforman en teatros donde el aplauso sustituye al amén. Y mientras la multitud se emociona, los cielos guardan silencio. Porque el Espíritu no se mueve donde el hombre se glorifica a sí mismo. El auge de los falsos milagros es la respuesta de un mundo que quiere señales sin obediencia. El pueblo clama, muéstranos poder, pero no quiere oír, sígueme. Se maravillan por lo visible, pero ignoran lo eterno. La fe ya no es confianza en lo invisible, sino dependencia de lo espectacular. Cada generación busca un nuevo prodigio, una nueva emoción, un nuevo líder que la haga sentir algo. Y Babilonia los provee generosamente, porque sabe que la emoción sin verdad es la forma más dulce de esclavitud. En esta nueva religión del engaño, todo se siente santo, pero nada lo es. Se invoca el nombre de Dios, pero no se obedece su voz. Se predica el amor, pero sin verdad. Se usa la Biblia como decoración, no como espada. Y cuando el fuego extraño consume los altares, pocos reconocen que no proviene del cielo. Las multitudes gritan «Gloria», pero el espíritu se aparta y lo único que queda es eco. Una fe sin raíz, una adoración sin obediencia, una iglesia que brilla por fuera, pero está vacía por dentro. Los falsos milagros también se manifiestan fuera de los templos, en la ciencia que promete inmortalidad, en la tecnología que pretende reemplazar la conciencia, en los discursos que aseguran crear vida sin reconocer al Creador. Todo lo que antes era imposible, ahora parece alcanzable, y el hombre, embriagado de poder, se autoproclama Dios. Pero lo que no sabe es que juega con fuego celestial. Porque toda vez que el hombre intenta reproducir el milagro sin reverencia, termina invocando el juicio. Este signo se extiende por todas partes. Influencers espirituales, movimientos místicos, predicadores digitales que dicen hablar con ángeles mientras venden acceso a revelaciones exclusivas. Babilonia ha convertido la fe en negocio y la revelación en suscripción. Y millones, sedientos de sentido, beben ese vino adulterado. No se dan cuenta de que están participando de una comunión falsa, un ritual vacío donde la emoción sustituye a la redención. Pero aún así, el cielo mantiene un remanente.
Hay profetas verdaderos que no venden sus palabras, hombres y mujeres que oran en silencio y cuyas lágrimas valen más que los aplausos de multitudes. Ellos no buscan milagros, buscan presencia. No predican para entretener, sino para despertar. No piden señales, piden discernimiento. Son los que reconocen que el milagro más grande no es ver al muerto resucitar, sino al pecador arrepentirse. El auge de los falsos milagros será la última prueba de los tiempos, porque no se podrá distinguir al verdadero del falso por la magnitud de la señal, sino por el fruto que deja. El poder del cielo siempre produce santidad, el poder de Babilonia, admiración. Uno transforma, el otro entretiene. Y cuando los cielos vuelvan a temblar, quedará expuesto quién obraba por el espíritu y quién por la vanidad. Así se cumple el octavo signo. La religión del engaño conquista los corazones que prefieren el brillo a la verdad. Pero llegará el día en que el verdadero fuego descienda del cielo y su luz revelará cada sombra. Entonces, todos sabrán que no todo lo que parece divino proviene de Dios. Y Babilonia, ebria de su propio falso poder, caerá ante el resplandor de la gloria que no se compra ni se vende. Bloque 10. El noveno y décimo signo, el sonido del juicio y el amanecer del reino. Llega un momento en que el cielo ya no susurra, habla con trueno. Ese instante marca el noveno signo, el sonido del juicio. El tiempo de las advertencias se termina. Las trompetas proféticas resuenan sobre los muros de Babilonia y lo que antes era símbolo se convierte en realidad. El reloj celestial marca su última hora. Las naciones se agitan, los reyes se inquietan, los sabios callan. Todo lo que parecía firme comienza a temblar. Las luces de las ciudades parpadean como velas en un funeral cósmico. Los mares rugen, la tierra gime. El mundo entero siente una vibración que no proviene del suelo, sino del espíritu. Es el sonido del juez acercándose. Babilonia, vestida de oro, se mira en el espejo por última vez. Sus joyas son cenizas, su vino se vuelve amargo. Las torres que antes se alzaban hacia el cielo ahora parecen columnas de humo. Los mercaderes lloran, los políticos huyen, los profetas falsos se esconden. Pero no hay lugar donde escapar de aquel cuya voz hizo temblar los cimientos del tiempo. El sonido del juicio no es un rugido de venganza, es el eco de la justicia retrasada. Es la respuesta del cielo al llanto de los inocentes, a las oraciones de los perseguidos, a las lágrimas derramadas en silencio por siglos. Nada queda oculto. Lo que se hizo en secreto se revela a plena luz. Lo que se justificó con mentiras arde en su propio fuego. El noveno signo es también el gran desenmascaramiento. Los imperios que se presentaron como salvadores muestran su verdadero rostro. Las alianzas globales revelan su propósito. Las doctrinas falsas se derrumban como máscaras mojadas. Las religiones del espectáculo se quedan sin escenario. Las voces del engaño se apagan ante una sola palabra pronunciada desde el trono. Basta. Es la orden que detiene el tiempo, que separa la historia del destino. Los cielos se abren y el rugido del Cordero rompe el silencio de los siglos. El juicio no es un evento, es una presencia. Y cuando esa presencia desciende, nada queda igual. Entonces llega el décimo y último signo, el amanecer del reino. Después de la noche más larga, la luz comienza a filtrarse por las grietas de la ruina. Los muros de Babilonia caen con un estruendo que sacude las estrellas. Su humo asciende y el eco de su caída recorre la tierra como un suspiro de liberación. Las multitudes que antes seguían ídolos miran hacia el cielo y por primera vez en mucho tiempo no ven oscuridad, sino un resplandor dorado, puro, incorruptible. La bestia y sus reinos quedan en silencio mientras una voz, como el sonido de muchas aguas, proclama: ha caído la gran Babilonia, y el reino de nuestro Dios ha venido.
El amanecer del reino no será una revolución humana, sino una restauración divina. No se levantará desde los parlamentos, sino desde los montes santos. No será anunciado por líderes, sino por trompetas celestiales. El Cordero, aquel que fue despreciado, regresa como rey. Su corona no está hecha de oro humano, sino de fuego eterno. Sus ojos no miran con ira, sino con justicia. En sus manos están las llaves del tiempo y la misericordia. Y en ese amanecer, los que lloraron sin ser vistos serán consolados, los perseguidos serán vindicados, los olvidados serán recordados. Los que guardaron su fe entre cenizas verán por fin la luz del nuevo día. El 10º signo no es destrucción, es revelación, es la confirmación de que la oscuridad nunca tuvo la última palabra. Los tronos humanos, las monedas, los templos del ego, todo se desintegra ante la gloria que no envejece. Los reyes entregan sus coronas, los sabios sus argumentos, los poderosos su control. Porque el reino que llega no se negocia, se establece. Y no con armas, sino con verdad. No con ejército, sino con presencia. No con miedo, sino con amor ardiente que purifica todo lo que toca. Ese amanecer marcará el fin de Babilonia y el inicio del reino eterno. La tierra entera se llenará de la gloria del Altísimo, como las aguas cubren el mar. Las lágrimas cesarán, la injusticia será olvidada, y el nombre de Dios será pronunciado sin miedo, sin burla, sin mancha. Los que antes dudaron verán, los que creyeron serán exaltados. Porque el reino no llega para destruir al hombre, sino para restaurar lo que el pecado corrompió. La humanidad entera, purificada por el fuego del juicio, volverá a respirar el aliento original del Creador. Y en medio del silencio que sigue al estruendo, una voz resonará sobre las ruinas de Babilonia, una voz que no proviene de hombre ni de ángel, sino del mismo trono. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. En ese instante, el cielo y la tierra se abrazarán, la oscuridad retrocederá para siempre y el último eco de la caída se convertirá en el primer canto del reino. La noche termina y el sol del Eterno se levanta sin ponerse jamás. Ahora, mientras el mundo corre hacia ese desenlace, hay una decisión que solo tú puedes tomar. ¿En qué reino eliges permanecer? Si has visto las señales, no las ignores. Si sientes el llamado, respóndelo. Porque el juicio no es un castigo, es una invitación al regreso. Hoy aún hay tiempo de volver al lugar de la verdad, de limpiar el altar, de despertar antes del amanecer final. El reino está cerca, y la próxima voz que escuches podría ser la trompeta del cielo.